Gracias por continuar con nosotros y le doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar para platicar sobre la migraña. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Nancy. Gracias por la invitación. A ti, a todo el equipo de CIPSE Noticias y a la gente allá en casa. Gracias por estarnos acompañando y sobre todo hablar de este tema que, la migraña, doctor, ¿cuántos no padecemos pues esta enfermedad? ¿Se puede decir padecimiento? Es correcto, es una enfermedad, ¿no? La migraña es un tipo de dolor de cabeza. Nosotros los neurólogos le llamamos cefaleas o los médicos. Cuando hablamos de las cefaleas o dolores de cabeza, pues estamos hablando de un síntoma muy frecuente de consulta. Es una de las principales causas de consulta en general, con las diferentes especialidades. Y hay que distinguir dos tipos de dolor de cabeza. Las cefaleas o dolores de cabeza primarios, es decir, donde la enfermedad en sí va a ser el dolor de cabeza, y las secundarias, que son debidas a un daño estructural, como pudiera ser, por ejemplo, un derrame cerebral, o por ejemplo, ciertos tipos de tumores o ciertas encefalitis. Entonces, dentro de las cefaleas primarias, una de las principales causas es la cefalea por estrés o tensional, y también están las migrañas. Que las migrañas son cuadros de dolor de cabeza, se va a caracterizar por cuadros de dolor de cabeza repetitivos que pueden llegar a ser incapacitantes, en donde el paciente nos va a referir dolor de cabeza intenso que se va a acompañar de otros síntomas como náuseas, vómitos, como lo que le denominamos fotofobia, les molesta la luz, les molesta el ruido, y que verdaderamente pueden obligar a veces al paciente a acudir a las salas de urgencias, ¿no? Y que pueden durar 3, 4, 5, hay a quien le dura hasta una semana, ¿verdad? Estos eventos, y que cuando no llevan un tratamiento oportuno caen mucho en la automedicación. Se automedican, y eso lo único que hace muchas veces es que se haga crónica, es decir, que cada vez les dé más frecuente. Porque ya no está funcionando la su medicina. sistema que registra el dolor. Los dolores se van haciendo más frecuentes, duran más tiempo, entonces llega un momento en que de 30 días que trae un mes, pues 15 días están con dolor de cabeza, y ya los tratamientos convencionales o los analgésicos no hacen el mismo efecto. Entonces, cuando la gente se desespera y acude a consultar. Hay que decir que la migraña no solo cursa, lo platicábamos fuera del aire, con dolor de cabeza en sí, o síntomas relacionados con el dolor de cabeza, que es este dolor de cabeza tipo pulsátil, como un latido, que habitualmente abarca la mitad del cráneo y que es muy intenso. Pero hay una serie de síntomas que no tienen que ver con el dolor de cabeza o no dolorosos que la gente no conoce. Por ejemplo, se dice que antes de que empiecen los ataques de dolor de cabeza, hasta 3 días antes, el paciente puede tener una serie de cambios que tengan que ver con el apetito, incrementan el apetito, no tienen ganas de comer, fatiga, o van muchas veces al baño, ¿verdad? A orinar, por ejemplo, o tienen trastornos del sueño, en fin, una serie de síntomas que les denominamos prodrómicos, y es cuando en realidad empieza el ataque de migraña. En algunos pacientes, no en todos, ¿verdad? O pueden presentar algunos signos como, por ejemplo, pérdida de visión, o que vean ciertas lucecitas y al poquito tiempo aparece el dolor de cabeza, lo que se le denomina el aura. Luego propiamente viene la crisis de dolor, y cuando termina el dolor hay una etapa que le llaman una etapa posterior a la etapa del dolor, en donde el paciente pues tiene un dolor de cabeza, tiene alodinia, se toca el cabello o el cuero cabelludo y le duele, ¿verdad? Claro. Y que se siente muy fatigado, se siente todo adolorido, pero realmente puede ser muy discapacitante. Afortunadamente no es tan frecuente como la cefalea asociada con estrés, pero sí es muy discapacitante, ¿no? La gente que lo padece, pues realmente puede desencadenarse esto en muchas ocasiones hasta con el cambio del clima, ¿no? Los cambios hormonales, ¿verdad? Con el embarazo, por ejemplo, con el uso de algunos fármacos hormonales, con la automedicación, con el consumo de ciertos alimentos en forma excesiva, ¿verdad? Pueden precipitar esta enfermedad que tiene una base genética. Es lo que le iba a Sí. preguntar, doctor, ¿es hereditario? Hay una predisposición, sí se ha visto que hay una afección a nivel de los genes, ¿verdad? Que hace que esta enfermedad pues sea más frecuente entre familiares, ¿no? Hay una predisposición genética,
hay un factor ambiental que desencadena estos dolores. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque nuestro sistema que registra el dolor, hay un sistema que tenemos en el cerebro que se llama sistema trigémino vascular, que relaciona toda la sensibilidad de la cara, del cráneo, ¿verdad? Con las arterias, con los vasos sanguíneos, ¿verdad? Que están dentro del cráneo y que van a ir produciendo estos cambios, ¿no? Hay una serie de liberación de químicos, de péptidos, de proteínas que producen verdaderamente una inflamación y hacen que el paciente esté con dolor. Y que cuando no nos cuidamos, ese dolor puede ser cada vez más frecuente y cada vez más intenso. Por eso hay que acudir al especialista. Cuando nosotros tengamos una cefalea de inicio súbito, muy intensa, cuando nunca hemos padecido de algún dolor de cabeza, es una señal de alerta de ir a consultar, porque no solo puede tratarse de una migraña, ¿verdad? Hay muchos otros padecimientos que incluso pueden poner en riesgo la vida, como los derrames cerebrales, por ejemplo. Qué importante es acudir con un profesional. Y doctor, hay un tratamiento con Botox, ¿no? Para la migraña. ¿Cómo funciona eso? Hay varios tratamientos que se pueden utilizar preventivos para evitar que estos ataques se presenten. Okay. Uno de ellos, hay unos nuevos inclusive, que se inyectan. Uno de ellos es la toxina botulínica, que hablábamos en semanas anteriores. Esa puede ser muy útil sobre todo en los casos de migraña crónica, es decir, aquellos pacientes que durante un mes, ¿verdad?, por lo menos 15 días están con dolores de cabeza migrañosos. Entonces, ese es un prototipo de paciente que puede beneficiarse de este tratamiento. Se aplica la toxina botulínica, ¿verdad?, en ciertas áreas de la cabeza. Y bueno, pues de alguna manera esto no solamente va a evitar que se presenten los ataques, sino que estos sean menos intensos, ¿verdad? Y eso lo vemos en la práctica. Lo hemos visto con algunos pacientes que están todo el tiempo con dolor y que no se benefician completamente de los fármacos orales, pues pueden beneficiarse de este tratamiento. También dicen, doctor, y quiero saber si es cierto o no, que con un arete aquí adentro del oído se puede controlar la migraña, ¿es cierto? Hay muchos tratamientos que se han estudiado y hay muchos que faltan por ser estudiados, ¿no? Por ejemplo, te podría dar un ejemplo. En el caso en concreto que me señalas, pues no es un tratamiento convencional, pero sí existe la estimulación de ciertos nervios, de ciertas áreas de la cara a través de dispositivos, aprobados incluso algunos por la FDA, que en algunos casos pueden beneficiar el tratamiento, o incluso el uso de luz, la luz verde o ciertos tipos de luz aplicados a ciertos pacientes. En ciertos protocolos han demostrado un beneficio en la duración e intensidad. Es un campo muy amplio, ¿verdad? Claro. Hay múltiples tratamientos convencionales y no convencionales, pero yo creo que como médicos nuestro trabajo pues es detectar aquellos casos refractarios que no responden al tratamiento y tratar de identificar el por qué. Porque como te repito, así como puede tratarse de una migraña, que podamos controlar con un tratamiento preventivo, es decir, aquellos pacientes que todo el tiempo están con dolor de cabeza hay que medicarlos, no solo hay que darle pastillas para el dolor, para evitar que esto se presente, pues pueden haber pues otras enfermedades que puedan poner en riesgo la vida, entonces es importante por ello acudir al médico, ¿no? ¿Hay alguna edad en donde sea como más recurrente la migraña? Habitualmente, bueno, puede presentarse hasta en los niños, pero habitualmente lo vemos en adultos jóvenes, principalmente mujeres, ¿verdad? Las edades varían entre los 20 y los 45, 50 años, un promedio de 30 años, pero habitualmente es gente joven, ¿verdad? Que presenta este tipo de dolor de cabeza, ¿no? Que hay que decirlo, puede llegar a ser discapacitante. Hay gente que termina hospitalizada porque el dolor no cesa, pues están con vómitos, ¿verdad? No toleran la luz. Y entonces hay que poner otro tipo de tratamiento, ¿sabes? Por vía intravenosa. ¿Qué se recomienda, por ejemplo, cuando se presenta la migraña en el embarazo o la lactancia, en donde no puedes tomar fármacos? Hay que acudir con un especialista para hacer una valoración adecuada, pero también se pueden medicar, porque efectivamente hay gente que durante el embarazo puede activar sus cuadros de dolor de cabeza y sí pueden beneficiarse de algunos tratamientos, nada más que pues no debemos consumir cualquier tratamiento. Claro. Hay algunos fármacos que se recomiendan más que otros, ¿no? Claro. ¿Y hay algún riesgo en la migraña, doctor? O sea, me refiero a, ¿puede desencadenar algo más fuerte si no se atiende? En sí es una cefalea primaria, ¿no?
se ha relacionado la migraña a otras enfermedades. Por ejemplo, los pacientes con epilepsia a veces también padecen de migraña, pero no quiere decir que porque sea migrañoso, pues soy epiléptico, sino que un porcentaje de los pacientes pueden presentar además la migraña. No es que en sí la migraña pueda desencadenar, ¿no? Un trastorno de otro tipo. Yo creo que hay que hacer un buen diagnóstico diferencial, ¿no? Para poder establecer si verdaderamente se trata de una migraña, que yo te puedo decir así a grandes rasgos, ¿no? Que un primer evento pues no va a definir en sí la enfermedad, ¿no? Hay que estudiar a esos pacientes, ¿verdad? No automedicarse, yo creo que eso es algo bien importante. Nos llegan muchos pacientes a veces a la consulta que se automedican o dicen, bueno, pues voy a tomar esto y ya, ¿no? Y muchas veces les funciona, pero muchos pacientes que nos llegan desafortunadamente se han automedicado por meses, incluso ya tienen efectos secundarios por el consumo de estos medicamentos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ante la duda, yo creo que lo mejor es ir a consultar con tu médico, ¿verdad? Desde luego los neurólogos estamos preparados para atender sobre todo este tipo de casos crónicos, pero en general acudir con el médico, ¿no? El dolor de cabeza es un síntoma, es una señal, es un mensaje que nos está mandando nuestro organismo que algo no está bien. Y hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Doctor, por favor, ¿en dónde lo podemos encontrar? Claro que sí, estamos para servirles en la Clínica Pensiones, en el Centro Médico Pensiones, en el consultorio 101. Ahí estamos para servirles. Perfecto, pues muchísimas gracias como siempre, doctor, por llenarnos con todo su conocimiento. Ya sabe que nos encanta. Gracias, Nancy. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Y nosotros vámonos al corte comercial porque tenemos todavía mucho más aquí en CIPSE Noticias más temprano.